113. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Salmo 113, vamos a leer el Salmo 113 para dar inicio a esta enseñanza número 17 de Conociendo a Dios, de la serie Conociendo a Dios. Bien, buenas tardes a todos una vez más. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a estar leyendo el Salmo 113 para dar inicio a esta enseñanza número 17 de la serie Conociendo a Dios. La enseñanza, la bondad y misericordia de Dios. La bondad y misericordia de Dios. Leemos el Salmo 113, dice así: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y el menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Demos gracias a Dios, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos una vez más en este día que nos hemos dispuesto, Señor, a aprender de tu palabra, a revisar tu palabra, a escudriñarla. Te damos gracias porque hoy tus misericordias han sido nuevas. Tú las renuevas cada día. Y hoy, Señor, hoy podemos aprender más de ti a través de la bondad y la misericordia. Tu misericordia, Señor. Sé tú, Señor, recibiendo toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Como siempre te lo pedimos, asístenos, ayúdanos con tu Espíritu Santo para poder aprender más de ti, Señor. Que seas tú, Señor, el glorificado y el exaltado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tratando con nosotros, ayudándonos a guardar tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, ayudándonos también a cambiar aquellas cosas que a ti no te agradan. Y que seas tú, Señor, transformando, Señor, haciendo a cada uno de nosotros de acuerdo a tu voluntad para el propósito en que tú nos has llamado. Bendice, Señor, esta enseñanza, bendice, Dios, este tiempo. Sé tú tomando control de cada uno de los detalles, Señor, de las comunicaciones. Quita todo cansancio de este día, toda preocupación. Ayúdanos a concentrarnos, a enfocarnos en el estudio de tu palabra, en la bondad y la misericordia de Dios. Que seas tú ayudándonos a aprender un poco más de ti a través de estos dos atributos tuyos que hoy nos disponemos a revisar. Asístenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a cada uno de mis hermanos aquí representando, bendice sus familias, bendice sus vidas y ayúdeles ayuda a cada uno de nosotros a cada día a crecer en el conocimiento tuyo, a crecer espiritualmente, Señor, en el nombre de Jesús. Y en ese nombre te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio a esta enseñanza número 17, la bondad y misericordia de Dios. Dos atributos que se habla mucho de Dios, son muy conocidos, pero vamos a revisarlos. Dice el Salmo 136, verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En muchas oportunidades en la palabra, la bondad está unida a la misericordia y vamos a ver eso. La bondad de Dios sobre la creación, la bondad de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo, el Dios de misericordia, el Dios Padre de misericordia, ese es el cuarto punto. El quinto punto es la misericordia de Dios sobre toda la creación y la misericordia y la justicia de Dios. Serán los puntos que vamos a estar revisando.
En la introducción vemos que la perfección de la naturaleza de Dios es absoluta, no puede mejorar ni le podemos añadir nada. 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Es una de sus perfecciones, que es luz. Ahora, dos atributos más de la perfección de Dios son la bondad y la misericordia, las cuales se manifiestan sobre toda la creación. Solo Dios es originalmente bueno en sí mismo. Las personas pueden tener acciones bondadosas, pero siempre somos más propensos a pecar. Dios es misericordioso en su esencia también, desde la eternidad, y también lo manifiesta sobre toda la creación. La misericordia de Dios nace de la bondad de Dios, es la acción misma de la bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad, por la cual Él da vida y aliento a todas las cosas. Y la segunda consecuencia es de la bondad de Dios es su misericordia, mostrando compasión, redención para la humanidad caída. Lo leemos en el Salmo 103, verso 8, 130, verso 7 al 8, en Miqueas 7 y 18, así como también la benignidad de Dios en Hechos 17, 25, Colosenses 1, 17. Misericordia, la palabra misericordia ocurre más de 350 veces en el Antiguo Testamento, y esa misma expresión hebrea ocurre unas 30 veces en forma plural, como una referencia específica al amor y la gracia de Dios. Es un término amplio que abarca las nociones de amor, gracia, misericordia, bondad, perdón, verdad, compasión, infidelidad. Está ligada a cada una de ellas. El Salmo 86, verso 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aquí vemos que está asociado al perdón. Por ejemplo, es bondadoso, es perdonador y es misericordioso. Primer punto, la bondad de Dios. Dice el Salmo 119, verso 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. La palabra bondad en hebreo tub y en griego gestotes significa lo que es bueno, benignidad, benevolencia, correcto, lo apropiado. Lo conseguimos también en el Salmo 25, versos 7 al 8 y en Romanos 2:4, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Dios es esencialmente bueno, no solo hace el bien, sino que es la bondad misma, así como es amor, así como es luz. Es su esencia también ser bueno, e infinitamente bueno. La bondad en la criatura es como una gota y en Dios es como un océano infinito, o sea, comparando eso, como dice el Salmo 36:5. Él es bueno siempre, eternamente, porque es inmutable, Él no cambia. Toda buena dádiva y don perfecto, como dice Santiago 1:17, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. Es inmutable. En Dios entonces no cabe la suma ni la resta, sino que Dios es sumamente bueno. Dios es no solo el más grande de todos los seres, sino también el mejor, eternamente bueno. Incluso antes de ejercitar su bondad para con el hombre, ya era bueno. La primera manifestación de la bondad de Dios fue dar al ser todas las cosas. Y tiene en sí mismo un tesoro infinito, inagotable de bendición que es suficiente para llenarlo todo. En los salmos, por ejemplo, lo conseguimos en varios salmos. En el 36:5 dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, hablando en forma hiperbólica. En el 119:68, tú eres bueno y haces el bien, enséñame a obedecer tus mandamientos, según otra traducción de la traducción del lenguaje actual, la TLA. El Salmo 145:7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Vemos entonces que la bondad de Dios es infinita, Dios es bueno, originalmente bueno, siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno. La bondad de Dios sobre la creación, dice en 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Entonces, la bondad de Dios sobre la creación, todo lo que emana de Dios, su decreto, sus leyes, su providencia, y la creación no puede ser sino bueno, como está escrito, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, en Génesis 1:31, cuando terminó la creación. Así que la bondad de Dios se revela, se manifiesta en primer lugar en la creación, en todo lo que hizo. Incluso lo que nos parece como dañino o malo o sucio,
es bueno. En el ejemplo del polvo, por ejemplo, el salistre, el polvo que viene desde el Sahara, por ejemplo, alimenta el suelo con sus nutrientes y lo hace sobre toda la tierra, alimentando con ese polvo que se levanta desde el Sahara, el desierto, hacia los restos de los países. El Salmo 104, 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios, de tus bondades, lo que está diciendo allí. Cuando más detenidamente estudiamos a las criaturas, tanto al ser humano como los animales, las aves, más evidente es la bondad de Dios. Si tomamos como ejemplo al hombre, la suprema entre las criaturas terrestres, todo en la estructura de nuestro cuerpo atestigua la bondad de su creador. Cuán adecuadas son las manos para llevar a cabo un trabajo, cuán bueno es proveer de párpados y cejas a los ojos para su protección. Todo es perfecto por la bondad de Dios. En su conjunto, cada miembro puede estar relacionado con las demás partes dependiendo una de las otras. La bondad de Dios entonces, el Creador, no se limita al hombre, también es sobre todas las criaturas, como enseña el Salmo 145, versos 15 al 17. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida y su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición, a todo viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades de las aves de los cielos, los animales del bosque y los peces del mar. Y por supuesto, nosotros los seres humanos somos más importantes que ellos, por lo tanto también ha hecho más provisión que ellos, que para ellos inclusive. Él da mantenimiento a toda carne, dice el Salmo 33:5, porque para siempre es su misericordia. Verdaderamente, de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra, como dice el Salmo 136, verso 5. Tenemos otros versículos que nos hablan de la bondad de Dios. El verso Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Vemos que la palabra bondad también, que es bueno, también está asociada con lo recto. El Salmo 100, verso 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vemos que está asociada porque por ser bueno es misericordioso y su verdad es para todos también. El Salmo 119, 90, 91 dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todos ellos te sirven. Y el Salmo 145, 9, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. El profeta Nahum, en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. O sea que esa bondad también nos da fortaleza en las tribulaciones, en las dificultades, en las enfermedades. En Mateo 19, 17, el Señor Jesucristo le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, no estaba diciendo que él no era bueno, sino que no pusiera la mirada en él, sino en Dios, que es bueno. La bondad de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo, el punto número 3, dice: se manifestó cuando envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En Gálatas 4, versículos 4 al 5. Puede mostrar también una multitud de las huestes celestiales alabando a su Creador, diciendo: gloria en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los dos propósitos para el cual vino el Señor: que fuera glorificado Dios Padre, gloria en las alturas Dios Padre, y que se mostrara la bondad de Dios en la tierra a los hombres, por supuesto que le aceptaran, a la humanidad, al ser humano que lo acepte de buena voluntad. Dos propósitos. La bondad de Dios fue para con los hombres,
lo cual quiere decir a toda la humanidad, sin importar raza, tribu, lengua o nación, porque recordemos que uno de sus atributos es que Él es imparcial, no hace acepción de personas, que ya vimos ese atributo. Cuán bueno es Dios, que por amor envió a su Hijo a morir por todos los seres humanos, como lo explica Juan 3:16, que ya lo conocemos, pasaje muy conocido. Primero Juan 4:16, donde dice que Dios es amor. En Tito 2:11, que la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. En Tito 3, versículos 4 y 5, por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos entonces allí la asociación entre bondad y misericordia. También, por supuesto, entre bondad y benignidad. Amén. Punto número 4, el Dios Padre de misericordia. Vamos a entrar a la parte de las misericordias. No sé si tienen alguna pregunta sobre la bondad de Dios o quieren complementar algún punto sobre este atributo de la bondad de Dios para entrar al atributo de la misericordia de Dios. Dios Padre y misericordia dice, 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, en plural, y Dios de toda consolación. La eternidad y su justicia sobre los hijos de los hijos. Misericordia viene de la palabra en hebreo Hesed, y Se fue el audio. No se escucha. No sé qué, que no te entendí. No se escuchó bien sobre la primera del punto 4, lo que fueron los dos primeros párrafos que están allí no se entendieron. Ok, vamos a repetirlo. ¿Ven? Y el punto 4 es el Dios Padre de misericordias. La palabra misericordia decíamos que es suplir las necesidades de las personas, pero está en la lámina anterior, ya va. El punto 4 en la lámina 11. El concepto de misericordia se ve a lo largo de toda la Biblia, como lo leemos aquí. Es un atributo y regalo del Dios eterno, como enseña el Salmo 103:17. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios. Fíjense que tiene condiciones allí sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y la palabra misericordia, piedad, amor, fiel, constante, de la palabra griega limón, de donde obtenemos la palabra limosnero, pero que significa también beneficencia o caridad, del mismo origen de esa palabra griega.
Y está en ambos, en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En 2 Corintios 1:3, el apóstol Pablo enseña que Dios es Padre de misericordias. Fíjese que está en plural, en 2 Corintios 1:3. Habla en plural. ¿Por qué habla en plural? Porque Dios es una fuente inagotable de misericordia. Son nuevas cada mañana, como enseña Lamentaciones 3:22 y 23. Y el apóstol Pablo, como en varias de sus cartas, reseña a través de nombres y los atributos de Dios, como en este caso en 2 Corintios 1:3, que reseña el atributo de misericordia y de consolador. La bondad de Dios entonces se manifiesta en misericordia con la pronta inclinación de Dios para aliviar la miseria del ser humano, como enseña el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Por lo general se traduce como misericordias, piedades, compasión o amor inconmovible en los Salmos 17:7, 51:1, en Isaías 63:7 y en Jeremías 9:24. El significado básico es dar ayuda a los afligidos y rescatar a los indefensos. Es compasión en acción, si queremos una definición corta. ¿Recuerdan cuando el Señor decía que se compadecía de las almas porque la veía como ovejas perdidas? Y cuando tenían hambre, estaban muchos, y multiplicó los panes y los peces. Jesucristo es el ejemplo de misericordia y proveedor supremo de misericordia. Es de Jesucristo donde proviene la misericordia redentora y sustentadora. En Hebreos 2:17, Jesucristo es misericordioso y fiel sumo sacerdote, nos lo enseña allí. Entonces, misericordia, poner en práctica la misericordia es suplir las necesidades de las personas. No es simplemente sentir compasión, sino mostrarla. No solo es simpatizar, sino dar una mano. Misericordia es dar comida al hambriento, consolar a los afligidos, amar a los rechazados, perdonar a los ofensores, acompañar a los solitarios. Por consiguiente, es la más amorosa y la más noble de todas las virtudes. Jesús lo enseña en la parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, que ustedes pueden leer con más calma, como también lo enseñábamos en Descansando en Dios, en el devocional de hoy. También coincidió con la bienaventuranza del misericordioso, la bienaventuranza número 5. Cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios. Lo que pasa es que sucede tan a menudo y tan seguido que pasa desapercibido y no somos agradecidos a Dios. Dice que grandes y muchas son las misericordias de Dios. 1 Reyes 3:6. En el Salmo 119, 156 también lo vemos allí. Amén. Desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, el Salmo 103:17. Bien podemos decir con el salmista, lo haré de mañana tu misericordia. Cantaré de mañana tu misericordia, el Salmo 59:16. Entonces las misericordias de Dios, como lo repetimos varias veces, son nuevas cada mañana, son renovadas. Por eso es la fuente de misericordia, es como una fuente de agua que nunca se agota, siempre está allí el manantial de agua, siempre está brotando agua. Así son las misericordias de Dios. Dice Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y en Éxodo 33:19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, le dijo a Moisés cuando Moisés le dijo a Dios que le mostrara su gloria. Así que todo mi bien es toda la gloria de Dios. O sea que toda la gloria de Dios es buena. Dios de por sí entonces es bueno. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Esa es la experiencia que tenemos con Dios de su misericordia. El punto número 5, que es la misericordia de Dios sobre toda la creación. La misericordia sabemos que nace de la bondad de Dios, como lo vimos al principio. Es la acción misma de la bondad de Dios, es el resultado de la bondad, por eso los asociamos en un solo estudio
aun cuando son dos atributos por separados, uno depende del otro. El resultado de la bondad de Dios es su misericordia, la cual revela mostrando compasión por las necesidades de las personas. Podemos leer en Mateo 9:36, en Mateo 14:14 y Mateo 20:34 también está allí. La misericordia general de Dios sobre toda la creación se manifiesta cuando se extiende no solo a todos los hombres creyentes y no creyentes, sino también a toda la creación, todo lo que Dios hizo. Como lo dice el Salmo 145, verso 9, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Está hablando de toda la creación. Amén. Luego en Hechos 17:25, en su parte B, Pablo predicando a los griegos, a los filósofos griegos en el Areópago, dice, él, o sea, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso tiene que ver con la bondad de Dios y con su misericordia. La misericordia de Dios es sobre todos los seres humanos. Los que están ingresando por primera vez, nos quedan 10 minutos de esta sesión. Al cumplir los 40 minutos, se nos saca todo de la sesión y tenemos que volver a entrar, ¿ok? Para otros 40 minutos. Y seguir así, hacemos aproximadamente unas 3 sesiones de 40 minutos. Misericordia sobre todos los hombres, dice que se ejercen los hijos de los hombres ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. Dios es bueno para con todos, extiende su misericordia a todo ser humano como enseña Jesucristo en Mateo 5:45 en el Sermón del Monte, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Es parte de esa misericordia, de esa bondad de Dios sobre toda la creación. En este quinto punto de la misericordia sobre toda la creación nos conseguimos con la misericordia de los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo. La misericordia para vida, salvación eterna, lo que es salvación y vida eterna, por el camino del nuevo pacto, por el nuevo camino de la fe, como dice Hebreos 10, del versículo 19 al 25. Y en Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice 1 Timoteo 2:5. Y la misericordia de Dios pues se revela, se manifiesta a los hijos a través de Jesucristo. El Salmo 69, verso 16 dice, respóndeme Jehová, porque benigna, o sea, buena es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades, allí pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque la misericordia también tiene relación con el perdón, con el amor, con la gracia, con la paz y la justicia de Dios. El perdón divino de nuestros pecados fluye de la misericordia de Dios, como enseña Tito 3:5, que ya lo leímos. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El perdón fluye de la misericordia y esta fluye del amor, como enseña Efesios 2, versículos 4 y 5, están relacionados. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es importante ver entonces esa relación y de dónde nace la misericordia de Dios. Y de esa misericordia viene el perdón, viene el amor, porque hablamos mucho de la misericordia de Dios, eso es lo más común en los cristianos, en los creyentes, y no conocemos de dónde sale esa esencia del Señor. Y sale de su bondad, de que Él es bueno. Y produce la benignidad y produce la misericordia y a su vez produce todas estas otras atributos y bendiciones para el ser humano. La misericordia de Dios, las gracias divinas, según el apóstol Pablo, en el libro de Romanos incluyen, por ejemplo, el amor de Dios, su gracia, su justicia, el don de la fe, el don de la misericordia. El amor de Dios lo conseguimos en Romanos 1:7, Romanos 5:5, Romanos 8:35, Romanos 8:39. Su gracia en Romanos 1:6 al 7, Romanos 3:24. Su justicia en Romanos 1:17, y hay más versículos, Romanos 3:21 y 22. El don de la fe en Romanos 1:5,
1:17, 3:22, 3:26. Y el don de misericordia, Romanos 12:8, donde están los dones que da el Dios Padre. Están allí en los versículos de Romanos 12, versículos 6 al 8. Y uno de ellos es el que hace misericordia, que lo haga con alegría, dice Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, que es liderazgo con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces las misericordias que Dios concede a los no creyentes son de naturaleza pasajera, limitadas a la vida presente, comparadas con las misericordias del Hijo de Dios con el creyente, que son eternas. Entonces las misericordias de los no creyentes son temporales, son pasajeras y están solo para esta vida presente. El Salmo 5, verso 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Vemos entonces esa diferencia. Debemos tener en cuenta que Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso, porque esta es una cualidad de esencia divina, como enseña el Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los que son llamados a la vida eterna, a ser salvos, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ahí vemos la eternidad. La misericordia es eterna para los que seguimos a Jesucristo, los que creemos en Él y nos guardamos para su venida. La misericordia para sus hijos está condicionada a través de Cristo, ya que por medio de Él podemos alcanzar esta misericordia, como enseña Tito 3:5, que ya lo leímos, y 1 Pedro 1:3 también. Dios entonces misericordioso con nosotros al salvarnos por medio de Jesucristo. En obediencia somos misericordiosos con otros, y Dios en su fidelidad pues nos concede aún más misericordia, derramando bendiciones por nuestras necesidades y reteniendo el castigo severo por nuestros pecados. David cantó del Señor en 2 de Samuel, un salmo que él escribió allí en 2 de Samuel 22:26, que luego es el Salmo 18 en los Salmos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. El resultado de no ser misericordioso lo advierte Santiago 2:13. ¿Cuál es el resultado de no ser misericordioso? Dice Santiago 2:13, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y eso incluye, por supuesto, a los que dicen ser cristianos, por supuesto. Jesucristo le enseña la parábola de los dos deudores. No sé si lo ha leído. Recuerden Mateo 18, cuando el Señor estaba explicando sobre el perdón, y que un hombre que tenía una deuda impagable, en Mateo 18, del versículo 23 al 35 está esta parábola. Había un hombre que le debía una deuda impagable, le debía 10,000 talentos, tenía que vivir como 4 vidas o más para poder pagar esa deuda, era impagable en esta vida. Es como deber unos 10 millones de dólares, no podía pagarlo en toda su vida. Y a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fue perdonado. Aquí el Señor, está es el papel del Dios Padre. Entonces su consiervo, este hombre salió, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que si eran pagables, por supuesto, en menos de 6 meses lo podía pagar. Y haciendo de él, tomándolo por el cuello, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo al primer hombre, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y allí es donde el Señor nos llama a la exhortación a tener misericordia de otros también, porque las misericordias de Dios
no solo que son nuevas cada día, sino que son a cada momento, en cada día de nuestra vida. Entonces él le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Le pregunta. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hasta que pagase todo, no iba a poder pagarlo todo. Era impagable la deuda por la eternidad. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es parte de esa misericordia ligada al perdón, como el Señor lo enseña. El sexto punto y último de los puntos, la misericordia y la justicia de Dios. Cuando Dios actúe con justicia, enviando al infierno a quienes lo rechazaron, este mismo acto será un acto de misericordia sobre sus hijos, salvándolos por siempre de todo lo malo. O sea, va a apartar todo lo malo,